Paz y bien, amigos y amigas amantes de las abejas. Él es el amigo José Daniel Salazar de Costa Rica y él hace unas cajas preciosas para las abejas y eso les quiero mostrar en este video. Lo que estamos viendo acá son las alzas que irán dentro de las cajas, o sea que la colmena queda bien protegida dentro de estas cajas especiales que se preparan para ellas. Ahí vemos 3 salsas para esa casita y aquí están colocadas ya las de nido como también las mieleras. Aquí estamos viendo pues las mieleras y más adelante vamos a ver también una alza que es del nido. El amigo hace diferentes modelos de las cajas, no tanto en las medidas internas en sí, que todas llevan las mismas medidas cuando son para la misma especie de colmena. En este caso me refiero a la figura que llevan pues las cajas. Ya vimos ahí la carita de un animal, estamos viendo aquí el rostro de una persona anciana, ahí estamos viendo los dos y más adelante veremos de unas casas y todo con el objetivo de dar lo mejor a las abejitas, expresando así que se ama a las abejas. Y en segundo lugar, para embellecer su casa. Un meliporario con casitas así, pues da gusto verlas. Lo que estamos viendo acá es un hotel para abejas solitarias, también verdad en una casita. Acá estamos viendo otro modelo de caja para las abejitas. Lo que hay que tomar en cuenta, eso sí, al hacer este tipo de cajas u otras también, es de que la madera no esté curada contra el comején, porque también eso puede hacer de que se mueran las abejas. Y también en cuanto a la pintura que se utiliza para las mismas, que no vaya a ser perjudiciales para las abejas. Estamos viendo otro modelo de una casita, todo el proceso que lleva desde el inicio hasta que el amigo termina de hacer la casa. La verdad que son bellezas de cajas para que habiten las abejitas bien decoradas. Me imagino que ya un meliponario así, pues da gusto verlo, embellece la casa de uno. En internet he visto varios meliponarios donde tienen este tipo de cajas para las abejas, especialmente para abejas de Tetragonisca angustula. Ofrecen pues belleza, aunque me imagino también que ofrecen las condiciones necesarias para que ahí vivan las abejas, como en el caso de estas cajas que hace el amigo José Daniel Salazar. Eso pues siempre hay que tomarlo en cuenta. Todas las medidas de las alzas pues deben ser las que reúnan las condiciones para el tipo, la especie pues de colmena que se va a poner ahí. Acá estamos viendo otro modelo más. Ahí están las alzas de la colmena. O sea, esa es la parte de atrás de la casita. Va quedando pues preciosa, ¿verdad? Esa casa, ahí vemos el proceso y cuando la termina pues queda muy preciosa. Bueno, hay amigos que tienen arte para eso, ¿verdad? Y hay que valorarlo. Otros no lo tenemos, pero sí, no se nos debe olvidar lo importante de todo, que las cajas que hagamos ofrezcan las condiciones necesarias para que ahí puedan vivir las colmenas. Y si podemos embellecer el meliponario, pues mejor todavía. Un amigo me preguntó que si en ese tipo de cajas las colmenas daban bastante miel.
Él estaba preocupado pues por la cantidad de miel, por el dinero que puede hacer con la miel de las abejas. Pues la verdad de que la cantidad de miel no depende tanto de la caja que uno le coloca a la colmena. Depende más bien si hay flores cerca de donde está la colmena y que sean flores que sean visitadas por ese tipo de abejas. Si hay floración bastante, si hay bastante bosques, entonces sí es posible que las colmenas tengan bastante miel. Pero si no hay, o si las colmenas están en la ciudad, lejos de lugares donde haya jardines, donde hayan flores y donde no les echen agroquímicos, entonces sí hay posibilidades de que las colmenas tengan bastante miel. De lo contrario, uno le puede poner la caja que sea, que no le producirá mucha miel. Bueno, amigos y amigas, espero les haya gustado el video y que ustedes también embellezcan sus meliponarios. Dios les bendiga.